7 de la mañana con 16 minutos. Antes de ir a este tema, Darinka, te extrañamos mucho. Hola, Darinka. Qué bueno verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Cómo están? Pero muy buena, relajada, me desconecté, en un clima cálido también, así que igual feliz y renovada, ya volver a trabajar aquí. Por supuesto, por supuesto. Le creo. ¿Gastaste mucha plata en propina o no? Siempre los voy a extrañar a ustedes. Ay, Se le cortó el retorno. ¿no me escucha ahora? Hola, hola. Sí, ahí los escucho, Ahora sí. Muchachos, sí. No, te preguntaba si gastaste mucha plata en propina. La verdad es que sí, pero ¿por qué? Porque en otros países funciona distinto acá. A ver. Allá en otros países es sugerida en los locales, como por ejemplo los restaurantes y los pubs. Vamos a entrar en ese tema, muchachos, ¿por qué? Porque nuevamente salió un video viral de una, en este caso, argentina, que fue a comprar una caja de ravioles a un local chileno y cuando va a pagar le dicen, bueno, el 10% de propina, ¿lo desea agregar? Y esta persona dijo, ¿por qué tengo que agregar un 10% de propina si yo me estoy atendiendo a mí misma comprando esta caja de ravioles? Y finalmente esta persona accedió a pagar este 10% porque sintió una presión al decir que no, que quizás podría pasar algo malo si es que ella decía que no. Ella grabó este hecho, lo subió a sus redes sociales y nuevamente se genera este debate de las propinas injustificadas que, muchachos, nosotros lo hemos tocado al inicio de este año cuando el gobierno incluso se involucró con las informaciones sobre quién te debe pedir este 10% de propinas. Y vamos a eso, retomemos lo que es esta información, porque las personas que te deben sugerir este 10% o más de propina son las personas que te atienden, por ejemplo, en los restaurantes, los garzones, en los pubs, o también puede ser las personas que te cargan el combustible en las bencineras. Son personas que te atienden, te limpian la mesa, por ejemplo, y hacen un servicio que a ti te facilita la experiencia en dicho local. Por lo tanto, el 10% se propone cuando está esta realidad. Cuando hay que cuestionarlo es cuando tú te estás sirviendo sola las cosas, tú vas comprando y en la caja te dicen 10% de propina. Ya, eso hay que cuestionarlo porque no debiesen pedirte. ¿Por qué? Porque en los casos donde no te atienden, la ganancia que pudiese tener el cajero en este caso debiese estar incluido en los productos, ¿no? Y no pedirte propina. Pasemos a revisar declaraciones por parte de un abogado. ¿Cuáles son las situaciones que te deben pedir propina? 10%, menos, más. Pasemos a revisarlo. No, nunca es obligatorio, es siempre una opción que tiene el cliente en ciertos casos en que podría darse lugar al pago de una propina, pero siempre es sugerido o es voluntario, nunca es obligatorio, no existe ningún caso en que la propina sea obligatorio pagarla. Es lo que yo les comentaba, Gonzalo, Natalia, el tema de que el 10% más se tiene que sugerir cuando te dan un servicio las personas, ¿no? Reitero, los garzones, cuando limpian la mesa, cuando te traen un plato, cuando te preguntan si quiere otra cosa, los propios bomberos, ¿cierto?, de las bencineras, cuando te limpian los vidrios, en fin, es cuando te entregan un servicio. Y es por eso que también esta TikToker argentina lo cuestiona en sus redes sociales, porque a ella le pareció muy raro, porque en Argentina ella explica que no se dan estas situaciones de pedir propinas de forma injustificada. Y se dio mucho, ¿no? Recordemos al principio de año cuando muchas personas comenzaron a comentar sus historias de que no le habían atendido nada y le pidieron propina. Y también hay algo muy importante acá, muchachos, que cuando te piden, ¿cierto?, esta sugerencia de dar dinero extra, uno se siente con un poco el peso encima de qué me van a decir si es que digo que no. ¿Se enojarán? ¿No se enojarán? Normalmente uno accede, ¿cierto?, a dar este 10% o lo que sea para no generar un conflicto. Pero lo cierto es, Gonzalo, Natacha, es que hay ciertas ocasiones, la mayoría, en que no es obligación
dar propina. Bueno, en ningún caso es obligación dar propina, pero menos si es que nadie te ha atendido o nadie te ha entregado un servicio, muchachos. Sí, pues. Oye, ¿me dais propina por estar acá? No. No. Es difícil decir no cuando te piden de repente propina, ¿no? Sí, pues hay una presión social ahí y de pronto está bien, es merecido, pero a veces sí. la verdad es que autoservicio. Bueno, veamos justamente, Darinka, una nota que grafica lo que le ocurrió a esta persona con el tema de la propina. Mira. De repente vos vas a un lugar a comprar algo. Por ejemplo, fui el otro día a comprar una caja de ravioles. La chica literalmente me dijo, hola, ¿sí una caja de ravioles? Acá está. Bueno, ¿desea agregar el 10%? Y yo no deseaba agregar el 10%, pero le tuve que decir que sí porque no sabía qué decirle. Testimonios como el de la tiktoker argentina Anita Thomas son cada vez más comunes en nuestro país. Durante las últimas semanas, son varias las personas que han denunciado el cobro injustificado de propinas en Chile. Pero me empezó a llamar mucho la atención que cuando iba a locales donde no había un garzón y simplemente me daban el producto, por ejemplo, lo que yo menciono en el video es que compré una caja de ravioles y literalmente la chica la sacó de abajo y me la dio y me preguntó si deseaba agregar la propina, el 10%. Y ahí es como que dije, no sé si corresponde, y lo dudé y le dije que sí. La fotógrafa vive hace 4 meses en Chile. En un intento por explicar las diferencias culturales que hay entre ambos países, subió este video que obtuvo casi 500.000 visualizaciones y más de 1.000 comentarios. Pero en Argentina, cuando uno va a comer afuera, te traen la cuenta y vos ves, calculas el 10% y lo dejas en efectivo la propina. Acá, cuando te traen el aparatito, te están por cobrar y te dicen, ¿desea agregar la propina al 10%? Y vos decís, sí, obvio, porque... Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue cuando la trabajadora de un local le sugiere a la argentina agregar un 10% más al total de su compra. Una conducta que está siendo cada vez más común en nuestro país. Entonces le pido un café con leche para llevar, porque no había para sentarse tampoco. Y le digo, ¿ya cuánto será el café? Y me dice, son 3.100. Total, que le paso un billete de 10.000 y me devuelve 6.500. Y le digo, perdona, pero faltan como 400 pesos. Y me dice, ah, sí, la propina. Pero la pregunta que surge es, ¿en Chile es obligatorio pagar propina? No, nunca es obligatorio. Es siempre una opción que tiene el cliente en ciertos casos en que podría darse lugar al pago de una propina, pero siempre es sugerido o es voluntario. Nunca es obligatorio, no existe ningún caso en que la propina sea obligatorio pagarla. ¿Cuándo la empresa tiene el permiso de incluir la propina en la cuenta del cliente? No, la ley establece en el Código del Trabajo una situación que obliga a los empleadores en algunos casos a sugerir el pago del 10% de la propina. Se trata de aquellos casos en donde los establecimientos comerciales a través de garzones o garzonas atienden público, como los restaurantes, pubs, cafeterías y otras similares. Lo cierto es que hay quienes están de acuerdo en que se puede premiar a aquellos trabajadores que realizan una buena atención. Pero no se equivoque, la propina es voluntaria y sin duda hay ocasiones en las cuales se pone en duda el pago del 10%, sobre todo en aquellos casos en los que no se incluye una atención de por medio. Bien, pues Darinka, yo creo que queda más que claro, ¿ah? Hay que también tener un poco más de personalidad y yo creo que todos sabemos evaluar en qué momento amerita o no. Porque sí, a veces hay un aprovechamiento. Yo encuentro que hay algunos servicios que ya incluyen el costo, sobre todo los que son autoservidos. Y ahí la verdad es que no amerita, ¿verdad?, desembolsar un extra, porque ya hay cosas que son bien caras, por ejemplo, un café o algo así, ya están con precios bien elevados. Un tema bien discutible. Gracias, Darinka, por el despacho. Buenos días, qué bueno verte otra vez. Buen día.